Descubrí el asombroso secreto de mi nuera, me empujó de un yate y volví para revelar la verdad. La brisa cálida de la Costa del Sol acariciaba mi piel mientras la música sonaba a todo volumen en el yate. Aquel día había sido planeado con esmero, una celebración familiar por el éxito profesional de mi hijo, un joven que había heredado la ambición que parecía brotar de nuestra sangre. Todo parecía perfecto, hasta que Valentina apareció. Su sonrisa radiante y su aura deslumbrante me habían cautivado al principio, pero ahora, cada vez más, esa sensación se volvía inquietante. El brillo en sus ojos denunciaba algo más que alegría, una ambición desmedida, un fuego que no paraba de crecer. A medida que las horas pasaban, mis pensamientos tomaban un rumbo oscuro, cuestionando la verdadera naturaleza de Valentina. Mientras conversaba con los demás, una sensación de incomodidad se fue apoderando de mí. La miraba reír, y en su risa, crecía una sombra que no podía ignorar. De repente, una distracción. Miré a mi hijo, su rostro lleno de luz, ajeno al conflicto que palpitaba en mi interior. Volteé a buscar a Valentina y, en ese instante, el mundo se oscureció. Una fuerza brutal me empujó hacia un abismo azul. El mar me tragó. Tragué agua salada mientras mi mente giraba en un torbellino de pensamientos. ¿Era un accidente? La proyección de su mirada antes de caer me decía lo contrario. Había algo intencionado en su sonrisa, algo que ahora se reflejaba en sus ojos, una certeza helada se apoderó de mí. Bajo el agua, mientras luchaba por salir a la superficie, una revelación impactante invadía mi cabeza. Todos esos años de esfuerzo, los sacrificios por la familia, se desmoronaban a mi alrededor. Cuando finalmente fui rescatado, cada golpe de respiro llenaba mis pulmones con más que aire, eran los ecos de secretos que había ignorado demasiado tiempo. Los días de convalecencia se alargaron, y fue en esos momentos de soledad que descubrí cartas antiguas de mi padre, un legado que nunca pensé que necesitara. Las palabras escritas revelaban un antiguo negocio familiar, un mundo que había permanecido en las sombras. Lo que antes había sido un consultorio lleno de orgullo y dedicación, ahora parecía una trampa, atada a una realidad que Valentina podría haber puesto en peligro. Con cada visita de mi hijo, una presión creciente se instalaba en mi pecho. Él intentaba ser el pacificador, pero la tensión se acumulaba. Miedos ocultos comenzaban a estallar. ¿Debía proteger a mi familia, o debía buscar la verdad? La traición latía en la sangre de Valentina, un dolor intermitente que se sumía en un remolino de dudas. Si elijo venganza, ¿será un camino sin salida? Pero también podría perderlo todo, me decía una y otra vez mientras los pensamientos desgarraban mis noches. Las sonrisas de Valentina en las reuniones familiares eran ahora palpables, máscaras que ocultaban un dolor profundo, una dura verdad. Finalmente, llegó el día en que sabía que debía confrontarla. Con los corazones latiendo descompasados, la reunión familiar se volvió el escenario perfecto. Aquel aire tenso, cargado de resentimientos, comenzaba a palpitar. Miré a Valentina, y las palabras brotaron en mi garganta. Valentina, sé lo que hiciste, pero la presión se convirtió en un nudo, incapaz de articular todo lo que guardaba. Su mirada, un mar de emociones, temor, desafío, arrepentimiento, me dejó paralizado. La atmósfera, electrificada, llevaba una promesa inquietante. Había llegado el momento de desenterrar la verdad, y con cada paso que daba hacia ella, la pregunta latente resonaba en mi cabeza: ¿estaba listo para enfrentar la realidad de mi propio legado familiar? ¿Podría el perdón encontrar su camino entre tanto dolor? La encrucijada estaba ante mí. La tensión en la habitación se había vuelto palpable, cargada de un silencio que gritaba más que 1000 palabras. Valentina sostenía mi mirada, sus ojos eran una mezcla de valentía y vulnerabilidad, una danza de emociones encontradas. Mi cuerpo se sentía como un campo de batalla, debatiéndose entre la ira y la desesperación. Lo que antes había sido un día destinado a celebrar logros familiares se había convertido en una arena de juicio y revelaciones dolorosas. Sin poder contenerme más, mis palabras emergieron entrecortadas, llenas de frustración. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa perfecta? La afirmación resonó en el aire, y el eco de mi voz me dio fuerza. Ya no estaba dispuesto a ser el espectador en mi propia vida,
el legado que había construido se tambaleaba en la cuerda floja y requería atención y acción. Valentina, mostrando una valentía inesperada, se adelantó. No era mi intención lastimarte. Hay cosas que no entiendes. Sus palabras eran un hilo de esperanza, pero el escepticismo creció en mí. ¿Podía realmente confiar en alguien que había deteriorado el tejido de mi existencia familiar? El dilema se cernía sobre mí. Debía seguir en la búsqueda de la verdad o rendirme ante los embates del dolor. Después de un silencio que pareció eterno, comencé a recordar los sacrificios que había hecho. La dedicación a mi consultorio, las noches sin dormir y los días de duda. Esa lucha diaria había llevado a la cima a mi hijo, pero también lo había mantenido alejado de las sombras del pasado. Miré a mi hijo, a su rostro resquebrajado por la angustia, y me di cuenta de que estaba luchando con las mismas preguntas que yo. Si hay secretos en nuestra familia, debo saber la verdad antes de que todo se desplome, grité, sintiendo un rayo de determinación fluir a través de mis venas. Valentina dio un paso atrás, como si hubiese sido golpeada. Su valentía de repente parecía desvanecerse ante el aluvión de mis emociones. No quiero que tus decisiones destruyan lo que hemos logrado. Estoy dispuesta a ayudarte, pero necesitamos hablarlo. Las palabras de Valentina resonaron, pero el eco de mi propia voz había despertado una chispa en mí que no podría ignorar. La curiosidad y el dolor coexistían ahora, y la búsqueda de la verdad se transformaba en un fuego interior que ansiaba ser alimentado. Tenía que aprender a navegar este nuevo territorio, a ser un explorador de mi legado. Lentamente, el caos interno comenzó a organizarse. Sentía en mi pecho el impulso de adquirir control, de decidir mi propio futuro. La incertidumbre ya no podía dictar mi vida. Podía permitir que el resentimiento me guiara, pero se estaba formando en mí un nuevo propósito, un deseo de proteger a los míos mientras buscaba la verdad. Y nada, ni Valentina ni el pasado, me detendrían. Un desafío emergía. Un denso entramado de secretos familiares requería ser desenredado, no solo por la justicia que requería Valentina, sino por la integridad de mi familia. Me preguntaba si estaba preparado para enfrentar lo que viniera, sabiendo que mis raíces estaban interconectadas con decisiones que tal vez nunca hubiera comprendido. El valor se convertiría en mi compañero. ¿Qué debo hacer ahora?, murmuré, meditando sobre cómo avanzar. Valentina, aún frente a mí, parecía aliviada y ansiosa al mismo tiempo. Debemos reunir a todos, hablar sobre el pasado. La verdad no debe permanecer oculta, asentí lentamente, formando un plan que me arrojó al abismo de lo desconocido. Cualquier decisión anterior se había desvanecido, y ahora había un nuevo camino frente a mí. Enfrentar a mi familia, descubrir el verdadero legado escondido bajo el peso de antiguas mentiras, se convertía en una misión. Pero en el fondo, una pregunta persistía: ¿qué secretos traería esta verdad a la luz, y qué sacrificios estaría dispuesto a hacer para proteger lo que realmente amaba? Cada paso se tornaba más peligroso, y la urgencia de la búsqueda se hacía cada vez más intensa. Mientras tanto, la mirada de Valentina seguía siendo un enigma, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La reunión familiar se acercaba, y con ella, la verdad comenzaría a desnudarse. Pero yo no sabía cuán profundas eran las aguas en las que me estaba adentrando. ¿Estaba realmente preparado para afrontar las decisiones que vendrían? La respuesta estaba a punto de revelarse. La mañana de la reunión planeada se presentó con un cielo gris y amenazante, como si la naturaleza misma supiera que se avecinaba una tormenta. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo desbocado, anticipando no solo el encuentro físico, sino el choque emocional que estaba por desencadenarse. Cada paso hacia la sala de estar se sentía como un viaje hacia lo desconocido, una traición del tiempo que en otro momento había sido tan predecible. Revisé mis notas una vez más, un intento de aferrarme a algún orden en medio de la confusión. Había anotado varios puntos. Necesitaba ser claro y directo. Esta no era una conversación para ser suavizada con eufemismos. El tiempo para cuidar los sentimientos ajenos había terminado. La vulnerabilidad se había convertido en una carga que llevaba. Había llegado el momento de liberarme. Al llegar, vi a Valentina. Su imagen era un eco del pasado y al mismo tiempo un reflejo de mis temores. Con una sonrisa tímida, como si intentara calmar sus propias dudas, me saludó.
Me sorprendió que tuviera el valor para estar allí, en el epicentro del conflicto que había creado. Sin embargo, la fragilidad de su expresión era un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. Poco después comenzaron a llegar los demás. La tensión aumentó al escuchar las voces familiares. Encontré en sus miradas expectativa, pero también recelo. En ese instante, comprendí que no únicamente estaba enfrentando a Valentina, estaba confrontando las percepciones y el juicio de cada miembro de mi familia. Quiero agradecerles por estar aquí, comencé, notando cómo mi voz temblaba al pronunciar esas palabras. He estado reflexionando mucho sobre nuestras vidas y las decisiones que nos han llevado hasta este punto. Hoy no estoy aquí para reprochar, sino para buscar respuestas, claridad. La verdad necesita salir a la luz. Las miradas se intercambiaron, el ambiente se fue cargando de una electricidad palpable. Sabía que no podría eludir las reacciones. Ustedes se merecen entender lo que realmente está sucediendo, continué, dirigiéndome especialmente a mi hijo. Lo que ha ocurrido en las sombras amenaza no solo nuestra estabilidad, sino también el legado que hemos construido. Valentina se centró en mí, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Su mirada penetrante respiraba determinación. Es un camino difícil, lo sé, pero no puedo seguir siendo la causa del dolor en esta familia, admitió. Una mezcla de preocupación y admiración me invadió. ¿Podría realmente mi nuera ser capaz de asumir la carga de la verdad que había ocultado? Mi mente burbujeaba con preguntas y la urgencia de respuestas que parecía abrumadora. A medida que las palabras caían, también lo hacía la tormenta interna. Me era imprescindible entender qué motivaciones habrían llevado a Valentina a actuar de la manera en que lo había hecho. ¿Qué quieres que sepamos, Valentina?, pregunté. El esfuerzo de mantener la calma era palpable. El silencio que siguió era denso, lleno de palabras no dichas y revelaciones ocultas. Ella cerró los ojos durante un momento, como si al abrirlos lo haría con el peso del mundo sobre sus hombros. Finalmente, se armó de valor. Hay cosas en mi pasado que nunca compartí. Secretos de mi familia que podrían afectar a todos nosotros. Pero lo más importante es sobre su hijo. El aire se volvió frío, el futuro que había visualizado para nosotros parecía desvanecerse al instante. La verdad que se avecinaba era una carga tanto para mí como para Valentina. Y saber que los cimientos de la familia podrían tambalearse ante una nueva verdad era una prueba de que la búsqueda de claridad no estaría exenta de sacrificios. Mientras su voz temblaba, mi mente se debatía entre la ansiedad y el deseo de proteger lo que consideraba sagrado. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar? ¿Qué consecuencias traería esta revelación a mi familia? Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, Valentina comenzó a hablar. Pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Estaba preparado para golpear con la verdad cuando se encendiera la chispa del descubrimiento, o sería esa misma verdad la que terminaría destruyendo la relación que amaba? Esa incertidumbre me empujaba hacia un abismo. La revelación estaba a la vista, pero el camino hacia la verdad no solo me llevaría a descubrir secretos. El tiempo revelaría también mis propias limitaciones, y la libertad podría no ser más que una ilusión peligrosa. La voz de Valentina resonaba en la habitación, cada palabra un ladrillo en la muralla que había estado erigiendo en mi mente. Sobre su hijo, había dicho. La realidad de esa frase se deslizaba por mi conciencia como un cuchillo afilado. La confusión se mezclaba con una creciente inquietud. Este no era un momento que podía ignorar, su impacto prometía cambiar todo lo que conocía. Mientras ella hablaba, mis pensamientos se desbordaban en una vorágine de análisis. ¿Cómo había llegado a este punto? La idea de que la verdad podría ser capaz de romper los lazos que había cuidado durante años era desgarradora. Comencé a darme cuenta de que había estado evitando enfrentar mis propios conflictos internos, navegando en un mar de complacencia y rutina. Cambiar ese rumbo ahora no solo era un desafío, era esencial. Valentina, por favor, explícate, murmuré, tratando de guiarla y a la vez arrastrar mis propias inquietudes. Necesitaba un hilo de claridad en este laberinto de confusión. A pesar de su vulnerabilidad, su determinación brillaba con fuerza y eso encendió una chispa en mí, la necesidad de descubrir no solo la verdad sobre ella, sino también la verdad sobre mí mismo.
Los rostros dispersos a mi alrededor mostraban una inquietante mezcla de preocupación y curiosidad. Mientras tanto, sentí que mi propia historia se desplazaba en la balanza. ¿Quién era yo en esta narrativa y qué lecciones había fallado en aprender? Las decisiones que había postergado debían ser confrontadas. Era hora de admitir que el dolor, aunque aterrador, también podía ser liberador. Desearía que esto no me hubiera afectado tanto, pero estoy aquí, dispuesto a escuchar, dije, esforzándome por proyectar fortaleza. Cada palabra tomada prestada de un deseo consciente de avanzar. El arrepentimiento por no haber estado más presente contaba tanto como los secretos ocultos en la voz de Valentina. En este acto de reciprocidad, se abría una puerta esencial para el crecimiento. Mientras ella comenzaba a contar su historia, el agudo sentido del tiempo parecía detenerse. Había un subtexto en sus palabras que resonaba profundamente con mis temores. Como ella había estado luchando con sus demonios personales y, a su vez, asumiendo las cargas que no le pertenecían. ¿Era posible que su viaje no fuera tan diferente del mío? Aquí estaba, examinando tantas extensiones de mí mismo que habían permanecido en la sombra, y así, un cambio en mi narrativa se estaba gestando. La condena al silencio, a la vergüenza, a no aceptar el sufrimiento como una parte inherente del crecimiento, comenzaba a desvanecerse. Con cada revelación que Valentina compartía, sentía que mis propias barreras volvían a evaluarse. Era hora de ser valiente, de no rehuir, sino de abrazar el dolor y comenzar un proceso de reconstrucción. El instante se volvía visceral, cada confidencia un eco de mis propios dilemas. La culpa, la duda y la lección de responsabilidad se entrelazaban ante mí. La verdad tenía un poder restaurador, una capacidad para curar heridas antiguas si estaba dispuesta a ser escuchada. Pero, ¿qué tan lejos de mi propia verdad estaba aún? Entonces, ¿realmente hay algo más que debo saber? Cuestioné nuevamente, buscando una respuesta que liberó la confusión de mi mente. Mi corazón se aceleraba, no por miedo, sino por una incipiente necesidad de honestidad total en todas las relaciones, incluso aquellas que creía estar manejando con éxito. Mientras Valentina continuaba trazando su historia, el eco de mi propia búsqueda personal resonaba en mí. Se encendía un deseo de no solo escuchar, sino también de recuperar mi propia voz. La búsqueda de la verdad me había llevado a este umbral, y no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Cuando la conversación llegó a un nuevo punto culminante y los secretos comenzaron a desnudarse, sentí que el nudo en mi estómago se transformaba en un impulso vital. Sabía que lo que estaba escuchando marcaría el inicio de un camino diferente, lleno de posibilidades. El dilema de la verdad seguía gritando. En mi mente, ¿sería capaz de enfrentar lo que se ocultaba en su historia, o me perdería a mí mismo en el camino? La incertidumbre se cebó en el ambiente. La revelación estaba cerca, pero el tiempo daría cuenta no solo de mis elecciones, sino también de la valentía que debía encontrar. En la cercanía de las respuestas, el horizonte se oscurecía con la promesa de confrontaciones inesperadas. ¿Podrá la verdad ser un refugio o será la chispa que encienda un fuego aún mayor? La sala se tornó en un microcosmos de emociones y ansiedades. Valentina continuaba su relato, cada palabra un eco en el vasto silencio que me rodeaba. Comprendí que su vulnerabilidad no solo se trataba de su propia historia, sino que era un espejo que reflejaba mis propias inseguridades y retos no resueltos. La necesidad de averiguar las verdades ocultas me empujaba hacia adelante, desafiándome a dar un paso que había evitado por demasiado tiempo. Mientras escuchaba, decidí que no podía permitir que el miedo a lo desconocido me controlara. La incertidumbre de lo que Valentina revelaría no era solo su carga, era también la mía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía elegir enfrentar mis sombras. En ese instante, planté una semilla de coraje en mi interior, un deseo ardiente de descubrir lo que había estado escondido bajo las capas de una vida complaciente. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, intervine. Mis palabras, aunque cargadas de presión, eran un intento de romper el caparazón de miedo que había tejido en torno a esta conversación. Tenía que ser directo, salir del lugar de pasividad en el que me había asentado. Mientras lo decía, el impacto de ellas resonó dentro de mí. A menudo había sido un espectador en las historias de los demás.
Este momento era mi oportunidad de ser un participante activo en la narrativa de mi propia vida. Valentina levantó la mirada, sorprendida por mi intervención. Quizá, pensó, no solo se trataba de sus secretos, sino de los míos también. Porque tenía miedo, confesó, y su sinceridad me conmovió. Allí estaba, un ser humano vulnerable, pero al mismo tiempo fuerte y decidido. Su respuesta fue un recordatorio de que frente al miedo, había una opción, actuar o permanecer inmóvil. Comencé a darme cuenta de que esta misma lucha estaba en mí. ¿Acaso había estado actuando desde el miedo, resignándome a los patrones conocidos y a lo que era conveniente? Reflexioné sobre cómo había permitido que las expectativas externas moldearan mis elecciones, sacrificando mis deseos y sueños en el altar de la conformidad. La conversación se tornó hacia otro nivel. Valentina compartió secretos que me hicieron cuestionar mi propia identidad. La confesión de traumas pasados me hizo recordar el dolor de mi propia historia. Las batallas no contadas de mi vida hicieron eco en mí, reavivando el deseo de ser auténtico, no solo con los demás, sino principalmente conmigo mismo. El tiempo se desvanecía lentamente a nuestro alrededor, y cada compartición alcanzaba un nuevo nivel de intensidad. Mi mente quedó atrapada entre el deseo de la verdad y el temor a sus consecuencias. Me pregunté cómo podría resistir una batalla que, al final, había sido siempre mía. Valentina una vez más me miró y sonrió, un gesto que parecía decir, es hora de que elijas tu verdad. Así, en medio del caos emocional, la claridad comenzó a filtrarse en mi mente. Lo que inicialmente parecía ser un relato de descubrimiento se transformó en un viaje de revelación para ambos. En este proceso, entendí que Valentina no solo compartía su sufrimiento sino también su fuerza, y eso era contagioso. El anhelo de avanzar se encarnó en mí con más fervor. La verdad se convirtió en la brújula que tenía el poder de guiarme fuera de una vida cómoda, pero insatisfactoria. Aprendí que la autenticidad es un acto de valentía, y armarse de coraje implica abrirse plenamente a lo desconocido. Mientras la conversación fluía hacia el desenlace de sus secretos, una pregunta ardiente consumía mi mente: ¿cuánto de mi propia historia estaba dispuesto a enfrentar y qué precio estaba yo dispuesto a pagar por conocer la verdad? La escena se volvió tensa, un punto de inflexión se acercaba. La revelación final estaba por llegar, y con ella, una decisión crucial que cambiaría el curso de mi vida. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y cada fibra de mi ser estaba preparada para un cambio irreversible. ¿Sería capaz de dar el paso final hacia la luz, o seguiría atrapado en la penumbra de la ignorancia? Las respuestas se sucedían, pero necesitaba mi propia valentía para enfrentarlas. La atmósfera se volvía más tensa, cada segundo contada como una eternidad. Valentina hizo una pausa, y dentro de ese silencio, la intriga crecía como una sombra que cargaba con ella. Necesitaba accionarme y no dejar que las palabras se desvanecieran en el aire, como lo había hecho en tantas ocasiones antes. Dime, Valentina. Necesito saber qué más hay, urgí, la voz firme, rompiendo la barrera del temor que había mantenido entre los dos. Aquel instante era irrepetible, mi escogencia de violencia verbal era una manifestación de mi búsqueda de verdad. Sus ojos se iluminaron, como si por fin viera la posibilidad de liberarse de su carga. Yo no solo temía contarte mi historia, temía también que te desilusionarás con la mía, y que yo no fuera la persona que creías que era, admitió. En su confesión vi lo que había percibido en mí, el miedo a decepcionar y, sobre todo, el miedo a no ser suficiente. Ese momento de sinceridad me reveló un camino hacia mis propias inseguridades. Me di cuenta de que había estado construyendo un muro a mi alrededor, en un intento por ser la versión idealizada de mí mismo, en lugar de abrazar la persona que realmente era. Al final, esa sinceridad se convirtió en un refugio donde podían coexistir las sombras y las luces de mis propias imperfecciones. La conversación entonces se tornó hacia las expectativas y los estigmas. Siempre he sentido que los demás catalogan mis éxitos y fracasos, como si fuesen sus propios juicios sobre mí. Es abrumador vivir así, y a veces me pregunto si realmente sé quién soy, confesé, sintiendo el peso de mis propias palabras. Ambos compartimos relatos de momentos en que nuestras decisiones fueron impuestas por las expectativas ajenas y de cómo nuestras vidas se convirtieron en historias narradas por otros.
Hablamos de la presión de los roles sociales: hijo ejemplar, profesional exitoso, amigo leal, y cómo esas etiquetas nos habían hecho olvidar quiénes éramos realmente. Esta franqueza anidó en mí un fuego que ardía por liberación. El deseo de autenticidad se transformó en llamada a la acción. Sentí que era el momento adecuado para reexaminar mis metas, para enfrentar cada esquina oscura que había eludido. Una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Antes de decidir qué camino quería seguir, necesitaba ser honesto respecto a lo que había estado evitando. Quizás deberíamos dejar de preocuparnos por enfrentar las percepciones y empezar a vivir por nosotros mismos, ¿no crees?, planteé. La chispa de esta idea me llenaba de determinación. Reconocía que el primer paso hacia el cambio era entender de dónde venía mi propio miedo. Necesitaba explorar mis talentos, mis deseos y las posibilidades que aún estaban dormidas dentro de mí. Con cada palabra compartida, la conexión entre Valentina y yo crecía, como si nuestras verdades se entrelazaran en una danza que nos empujaba más allá de nuestro contenido habitual. Nos estábamos reimaginando a nosotros mismos, y en medio de esa transformación, la decisión de actuar comenzaba a adquirir ritmo. ¿Qué te parece si empezamos a hacer una lista de cosas que siempre hemos querido hacer pero que no hemos intentado?, le sugerí. La respuesta de Valentina fue una sonrisa, una señal de que comenzábamos a construir un nuevo futuro, basado en deseos compartidos. A medida que la conversación se ventilaba hacia esas nuevas aspiraciones, una sensación de euforia invadía cada rincón de la sala. Sin embargo, en mi interior, un eco persistía. Aunque el ambiente vibraba en optimismo, sabía que el desafío seguía latente. La verdad a la que me estaba acercando también traía consigo el peso de mis decisiones. Toqué el borde de mis límites. Con esa sensación persistente de desasosiego, me pregunté, ¿era capaz de verdaderamente enfrentar lo que vendría? El camino hacia la autenticidad estaba claro, pero las sombras que había cultivado no se desvanecerían fácilmente. Mientras un nuevo horizonte se dibujaba ante nosotros, mis pasos hacia adelante se sentían igualmente como un precipicio. El siguiente capítulo de mi viaje se acercaba, y con él, una decisión desafiante: ¿qué pasaría si, al desnudarnos de nuestras máscaras, descubríamos mundos insospechados, pero también enfrentábamos verdades que no habíamos querido ver jamás? La mañana siguiente se presentó con un sol radiante que iluminaba la habitación a través de la ventana. Ese brillo, que normalmente indicaría un nuevo comienzo, parecía, en cambio, intensificar las sombras que anidaban en mi interior. La lista de deseos que había comenzado a trazar con Valentina giraba en mi mente como un mecanismo de reloj, marcando el tiempo de una voz interior que exigía acción. Sin embargo, la voz del miedo seguía resonando, como un murmullo persistente que amenazaba con desbaratar mi determinación. Me senté en la mesa, la hoja en blanco frente a mí, y comencé a escribir. Escribir me ayuda a pensar, había escuchado alguna vez, y esta era la oportunidad perfecta para enfrentar ese desafiante espacio en blanco. Pero pronto, cada palabra se convertía en un imán que arrastraba mis inseguridades. ¿Qué había querido siempre hacer? Había tantas cosas que había considerado prohibidas, fantasías que me parecían lejanas. La verdad era que siempre había sufrido de una autocensura implacable, y ese día era lo que debía confrontar. Viajar solo, escribí. Era un deseo que siempre había priorizado como inalcanzable, un lujo que solo los valientes se permitían. El simple acto de escribirlo me encontraba en un conflicto. Recordaba las miradas de desaprobación, las dudas expresadas por quienes consideraban que había mejor elección que desafiar la zona de confort y explorar otros mundos. Pero, ¿quiénes eran esos otros para decidir qué era adecuado para mí? Después de la primera llamada a la acción, la siguiente fue confrontar mi carrera. ¿Por qué nunca había querido arriesgarme a buscar un trabajo que realmente me emocionara? Aquella rutina que me ofrecía seguridad se transformaba en una prisión. Escribir un libro, anoté de nuevo, sintiendo que la idea me liberaba de las etiquetas que llevaba impregnadas. La noción misma de ser un autor significaba producir algo que llevara mi esencia, y ese vacío que había percibido en mí desde hacía años comenzaba a llenarse de significado. A medida que la lista crecía, el temor original se diluía lentamente. Aún así, aquella libertad aún tenía un coste. Era inevitable que cada aspiración también significara salir al mundo y enfrentar el juicio, el rechazo, la posible decepción.
Lo que había comenzado como una secuencia de deseos podía convertirse en un tumulto de emociones. Mi determinación estaba imbuida de un nuevo sentido de urgencia, debía encontrar, no solo mis talentos, sino también el coraje para dejarlos brillar. La tarde avanzaba, y Valentina llegó justo a tiempo para ver lo que había comenzado. ¿Y bien? Preguntó con una mezcla de curiosidad e ilusión. Al compartir mi lista, su rostro se iluminó, y tras unos momentos de silencio, creo que entendió la profundidad de mi revelación. Mientras ella comenzaba a anotar sus propias aspiraciones, sentí que ese momento se hacía imborrable. Había un sentimiento de complicidad que iba más allá de la amistad, éramos dos almas en busca de autenticidad. Pero en el fondo también anidaba el miedo, el temor a que este nuevo propósito pudiera no ser suficiente, que esas aspiraciones quedaran en nada. Y cuando Valentina sugirió que hiciésemos una pequeña actividad para validar nuestras metas, supe que había llegado la hora de actuar. Juntos, decidimos iniciar nuestro primer intento, un viaje a un pequeño pueblo que siempre habíamos querido visitar. Sin embargo, antes de embarcarme en esta experiencia, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué pasaría si esta búsqueda de autenticidad exponía vulnerabilidades que aún no estaba listo para manejar? La noche llegó, y mientras las estrellas brillaban en su esplendor, me di cuenta de que el viaje que estaba a punto de iniciar no solo era hacia un destino físico, sino hacia un descubrimiento personal que podría cambiarlo todo. Con cada paso, un mundo de posibilidades se abría ante mí. Pero en esa misma noche, una revelación me recorrió con dureza: todo cambio real exige un sacrificio. Mientras el sueño me atrapaba, mis últimas preguntas revoloteaban como aves enjauladas. ¿Sería suficiente enfrentar mis miedos o solo abriría las compuertas a desafíos aún mayores? El viaje por venir prometía respuestas, y sin embargo, más preguntas podrían surgir. La certeza de comenzar algo nuevo estaba mezclada con la inquietud de lo desconocido. El amanecer del día siguiente marcaría el inicio de una travesía hacia lo que realmente significaba ser auténtico. Pero, con la llegada de la mañana, una sombra de duda permanecía agazapada, como un eco del pasado. ¿Qué descubriría en ese viaje, y cómo cambiaría la forma en que veía mis propias limitaciones? El primer rayo de sol que se coló por la ventana resonó en mi mente como un tambor de guerra. Hoy era el día. El viaje se acercaba y sentía una mezcla de adrenalina y ansiedad a partes iguales. Las horas anteriores habían sido una tormenta de pensamientos: cómo sería el trayecto, qué haría llegando allí, y las conversaciones que tendría con Valentina. La noche anterior había sido reveladora: la decisión de salir de mi zona de confort ya no era solo un anhelo, era la única opción viable si quería desbloquear mi verdadero potencial. Al mirar mi reflejo en el espejo, no vi a la persona insegura que había conocido durante años. En su lugar veía un extraño, alguien que, aunque aún temía lo desconocido, empezaba a vislumbrar que la autenticidad era una búsqueda personal, no un capricho. Me vestí con una intencionalidad renovada, como si cada prenda que ponía me acercara más a la persona que aspiraba a ser. El trayecto hacia el pueblo fue en gran parte silencioso, entrecortado por murmullos de Valentina que describía los lugares que habíamos planeado visitar. Me perdí en sus palabras, pero también en mis pensamientos. Este viaje no solo simbolizaba un cambio de entorno, sino un desafío directo a la condescendencia de mis propios límites. Mientras ella compartía sus expectativas, una voz interior se decía a sí misma: ¿y qué si fallas? ¿Qué si todo esto es un error? El coste emocional de intentar ser lo que nunca fue fácil de ocultar. Cada miedo acumulado durante años parecía convertirse en un lastre. Cuando Valentina sonrió, esa risa desbordante de esperanza, sentí que construíamos un vínculo fuerte y necesario. Era un contraste refrescante a las dudas que me perseguían, pero el eco de mis inseguridades no dejaba de susurrar. El camino al pueblo serpenteaba entre montañas y valles. Cada giro del volante era una oportunidad para dejar atrás el pasado. Miraba por la ventana, sintiendo cómo el paisaje exterior reflejaba un cambio interno. La naturaleza había sido mi refugio, pero jamás había considerado que podía ser también un maestro. Cada montaña traía consigo una lección silenciosa sobre el coraje y la resiliencia. Luego de un par de horas, llegamos.
El pueblo se presentaba ante nosotros como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y matices por descubrir. Mientras explorábamos, me encontré hablando con desconocidos, compartiendo breves instantes que jamás imaginé que podrían ser tan significativos. La música del café en el que nos detuvimos, las risas de los niños que jugaban en la plaza, todo se entrelazaba en mi interior, generando una conexión que antes me resultaba elusiva. Valentina, al notar mi transformación, sugirió que escribiéramos sobre lo vivido cada día. Esa idea resuena en mi cabeza como un recurso vital, el acto de plasmar en papel no solo las experiencias, sino también las reflexiones más profundas. Así nace una pregunta, ¿qué me detuvo antes de este momento? A medida que la noche caía, me di cuenta de que quizás el miedo era un compañero natural en este viaje, pero no era el conductor. Sin embargo, al regresar a la habitación que íbamos a compartir, la noche me envolvió con su silencio asfixiante. ¿Podía permitir que esos nuevos descubrimientos se disolvieran en la oscuridad? ¿Y si esta chispa de autenticidad que había comenzado a brotar desaparecía? Mis pensamientos se tornaron en tormenta, recuerdos de inseguridad y éxitos se entrelazaban, y en ese remolino me preguntaba si podría mantener este impulso. El desafío se transformaba en una prueba continua de mis límites. A la mañana siguiente, tenía que sentir que el viaje no solo incluía el entorno físico sino también un camino dentro de mí. Lo que había descubierto hasta ahora se sentía frágil y poderoso a la vez. Estaba claro que la única manera de saber hasta dónde podía llegar era empujándome, forzándome a confrontar las sombras con las que había vivido. De repente, la percepción de mi viaje cambió. Ya no era solo sobre deseo o miedo. Era un compromiso, una promesa de abrazar mi autenticidad, sin importar el costo. El miedo podría gritar, pero la determinación empezaba a tener una voz más fuerte. ¿Estaría listo para mirar al abismo y saltar, reconociendo que el viaje apenas comenzaba? La respuesta se acercaba, al igual que la siguiente aventura que nos aguardaba. Y mientras lo hacía, una nueva pregunta germinaba en mi mente: ¿quién realmente era yo, y qué misterios aún permanecían sin revelar? Un nuevo día amanecía y, en el aire, flotaba una energía de posibilidades. Cuando abrí los ojos, el canto de los pájaros parecía susurrar a mi mente las promesas de la jornada que se avecinaba. Valentina ya había comenzado su ritual matutino, sirviendo café mientras trazaba una lista de actividades para el día. Miré por la ventana, la claridad de la mañana era una invitación abierta a seguir descubriendo lo que había en mi interior. Lo que más me intrigaba era cómo continuar con esta nueva narrativa personal. No podía permitir que la valentía de ayer se desvaneciera. Mientras Valentina hablaba sobre explorar una cascada cercana, decidí que debía hacer algo más que simplemente seguir sus planes. Quería ser proactivo, quería plantear mis propias ideas, mis anhelos. Estaba en un punto de inflexión, era hora de reclamar mi voz. ¿Te parece si, después de la cascada, buscamos un lugar tranquilo para escribir? Le propuse, y instantáneamente vi cómo su expresión se iluminó. Era más que un simple lugar para redactar, era una declaración de mis intenciones, una forma de tomar control sobre mi narrativa. El trayecto hacia la cascada fue emocionante. La carretera estaba flanqueada por árboles que parecían danzar al ritmo del viento, alivianando la tensión que había estado acumulando. Mientras el paisaje cambiaba, sentí que de igual forma hacía un cambio en mi interior. Tenía que enfrentar el reto de ser el conductor de mi vida. Cada curva era un símbolo de cómo debía ir moldeando mi destino. Una vez en la cascada, el sonido del agua fluyendo era puro y revitalizante. Al contemplar la majestuosidad de la naturaleza, me di cuenta de que, al igual que el agua, yo también debía aprender a fluir, a adaptarme, a seguir adelante sin importar los obstáculos. Valentina se sumergió en el agua, riendo, y vi cómo la libertad le otorgaba plena vida. En ese momento, comprendí que debía empezar a jugar mi propio papel en esta historia. Después de un rato, nos sentamos en un banco de madera cercano. Saqué mi cuaderno. Mis manos temblaban al principio, pero sabía que era el momento de plasmar todos los sentimientos que estaban burbujeando en mi interior. ¿Qué quería expresar realmente? Cada palabra se sentía crucial y una corriente de vulnerabilidad comenzaba a desbordarse en mis pensamientos. ¿Cómo podría resignificar mi pasado?
Valentina me observaba en silencio, dándome el espacio para desarrollar mis reflexiones. Escribí sobre mis miedos, mis deseos, todo lo que había reprimido por años. Cada frase, cada idea era un paso más hacia la autenticidad que anhelaba. De pronto, una revelación me golpeó con fuerza. No era solo cuestión de temer al fracaso, sino de abrazar las oportunidades, de entender que cada tropiezo era una experiencia necesaria en mi evolución. Esa jornada no solo se trataba de escribir, se trataba de alcanzar una verdad más profunda. Un fuego comenzaba a arder en mi interior, el deseo de compartir mi historia, de inspirar a otros con mi transformación. Pero surgió una nueva inquietud: ¿sería capaz de continuar con esta sinceridad una vez regresara a la rutina diaria? Mientras me sumergía en mis pensamientos, el cielo empezó a oscurecerse. «¿Vamos a otro lugar?», preguntó Valentina, rompiendo mis cavilaciones. Con su propuesta, una chispa de emoción se encendió nuevamente. ¿Qué sorpresas nos esperarían en el siguiente destino? De repente, sentí que el momento de la revelación se acercaba. Había comenzado a construir un nuevo yo, pero todavía existían sombras que necesitaban luz. Mientras nos alejábamos, una última pregunta se instaló en mi mente: ¿sería capaz de enfrentar las voces de mi pasado cuando regresara al hogar que alguna vez sentí como una prisión? Con cada paso que dábamos, la incertidumbre se difuminaba. Lo que estaba en juego era mi viaje personal, y ya no podía voltear hacia atrás. La aventura apenas comenzaba, y pronto, las respuestas me llevarían a un descubrimiento impactante sobre lo que realmente significaba ser yo mismo. El tiempo había pasado desde aquel día fatídico en el yate, y lo que había comenzado como un abismo oscuro de traiciones y secretos se había transformado en un viaje de autodescubrimiento. La reunión familiar había sido solo el inicio de una larga travesía hacia la verdad, para revelar no solo el pasado de Valentina, sino también el mío. Cada uno de esos días había sido una oportunidad para confrontar mis miedos y romper las cadenas que ataban mi esencia. Al regresar del viaje al pueblo, una claridad iluminaba mi perspectiva. La vida que había llevado hasta ese instante, marcada por la complacencia y el miedo, debía dar paso a una narrativa nueva, donde la autenticidad y la vulnerabilidad se convirtieran en pilares fundamentales. En el consultorio, cuando volví a recibir a mis pacientes, sentí que cada intervención estaba impregnada de un propósito renovado. Había logrado descubrir no solo mis habilidades como profesional, sino también mi capacidad de conectar con cada individuo desde un lugar más profundo y significativo. Podía ver en sus ojos la misma lucha, el mismo deseo de autenticidad que yo había enfrentado. Mis palabras fluían con más vigor, y cada sesión se sentía como un intercambio genuino, donde no solo ayudaba a sanar a los demás, sino también a sanar mi propia historia. Reconstruí la relación con mi hijo. Nos sentamos juntos no solo como padre e hijo, sino como compañeros en un camino hacia la verdad. Le compartí mis hallazgos, mis propios miedos y la forma en que había reconfigurado la forma de ver nuestra historia familiar. Esa conexión que habíamos perdido se empezó a reforzar con cada confesión honesta, construyendo un espacio de confianza que había estado cerrado por demasiado tiempo. Con Valentina, el vínculo también evolucionó. La presión del pasado había cedido, y lo que antes era un campo de batalla emocional se transformó en un espacio seguro donde ambos podíamos hablar sin máscaras. Sus secretos no eran simplemente sombras, sino luces que ahora iluminaban parte de mi propio camino hacia la verdad y el perdón. Juntos comenzamos a explorar la idea de un futuro compartido, uno donde la honestidad se convirtiera en la base de todo. El legado familiar, que antes parecía una carga, ahora se transformaba en una misión. No era solo acerca de los sacrificios de generaciones anteriores, sino de construir un futuro donde cada miembro de la familia pudiera ser visto y escuchado con claridad. Con la ayuda de Valentina, decidimos trazar un nuevo rumbo, incorporando el dolor del pasado y transformándolo en un motor de crecimiento. Un encuentro familiar se volvió una reunión de reconciliación, donde la autenticidad fue el hilo conductor de cada historia compartida. Finalmente, un día lleno de significado y simbolismo, decidí presentar la idea de escribir un libro. Quería compartir no solo mi historia, sino también el viaje que cada uno de nosotros había recorrido hacia un nuevo comienzo. Escribir se convirtió en mi forma de procesar todo lo vivido. A través de cada página, cada palabra,
estaba desdibujando las cicatrices de un pasado doloroso y redescubriendo la belleza del presente. Así, la vida comenzó a fluir con un nuevo sentido. La confianza que había forjado en mí mismo y en mis relaciones me permitió avanzar. Cada paso que daba sobre esta nueva senda representaba un compromiso, el compromiso de ser fiel a mí mismo, a mis deseos y a las conexiones genuinas que había establecido. No estaba completamente libre de temores, pero sabía que el viaje continuaría. Había transformado la traición en confianza y el miedo en valentía. La resolución fue clara, había decidido vivir una vida donde mis acciones resonarían con el corazón y no con las expectativas ajenas. El horizonte se ampliaba ante mí, lleno de posibilidades y oportunidades para brillar. Mientras miraba hacia el futuro, una gran satisfacción me llenaba. Era un nuevo yo, uno que había conquistado sus miedos y abrazado la verdad. Sabía que este era mi momento, y el legado que podría construir a partir de ello no sería simplemente un cuento de advertencia, sino un testimonio de crecimiento y superación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La verdad espera ser revelada y el viaje apenas comienza.